Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El caso Sobornos entra en la fase final. Este jueves se instaló la audiencia de casación. El juicio involucra al expresidente Rafael Correa por el delito de cohecho agravado. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. 16 de los 20 condenados interpusieron este recurso que debe ser resuelto por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Empezamos con la crónica de cómo fue el día en la Corte Nacional de Justicia. Ensordecedor ambiente de voces y ruido en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Unos llegaron por el caso 30S y otros a la expectativa del caso Sobornos 2012-2016. Pero las consignas en una sola dirección. No obstante, la atención está en el emblemático caso Sobornos que ha puesto contra las cuerdas al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glass, varios exministros de su gobierno y contratistas del Estado. Son 20 sentenciados por cohecho agravado. El recurso de casación es un último recurso dentro de la instancia ecuatoriana. La verdad es que no tengo esperanzas. La sentencia ha sido confirmada en instancias previas y con ello la teoría de Fiscalía, que tras varios meses de investigación determinó que Alianza País y el gobierno de Correa financiaron actividades proselitistas y celebraciones partidistas con dinero de empresarios que recibieron a cambio contratos con el Estado. Jorge Glass es otro de los recurrentes en esta audiencia, suma otro caso de corrupción. Hay que recordar que la base de la condena para el ingeniero Jorge Glass Espinel fue un testimonio. Consideramos que no se encuentran justificados los elementos constitutivos. Esta vez los empresarios, a través de sus abogados, llegaron a la audiencia de casación con argumentos similares, intentando revertir la sentencia y aduciendo, entre otras cosas, que no aplica el cohecho agravado. Ya que se ha hecho una indebida aplicación de estas normas y tampoco la agravante de pandilla. El caso en esta etapa queda en manos del tribunal integrado por los jueces Javier de la Cadena, José La Hiedra y Milton Ávila. Y al tiempo que la defensa técnica de los procesados ha pedido al tribunal que deje sin efecto la sentencia condenatoria en el caso Sobornos 2012-2016, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, hace notar que aquí no se ha negado la existencia del delito. Fiscalía mantiene su teoría y ahora se respalda en las intervenciones de la defensa técnica de los procesados. No han negado la existencia del delito y más bien lo que han indicado es la no responsabilidad de sus defendidos, porque, por ejemplo, en un caso indican que fue la empresa la que pagó los sobornos, no la persona natural, como si la empresa fuese quien acuerda con la persona natural la suscripción del contrato. Si los jueces niegan el recurso de casación, la sentencia entra en ejecución, confirmando la condena de 8 años de prisión para el expresidente Correa y otros, salvo sus exasesoras Pamela Martínez y Laura Terán, quienes se acogieron a la colaboración eficaz para beneficiarse de una rebaja de pena. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Vamos a una actualización de lo que está ocurriendo en este momento. Vamos en vivo con Fausto Yepes a la Corte Nacional de Justicia. Hola Fausto, buenas noches. Cuéntanos si la audiencia todavía continúa hasta ahora. Hola, ¿qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Bueno, luego de ya cumplirse las 10 horas de audiencia de casación, continúa con la intervención esta vez del Procurador General del Estado, que ha tomado su tiempo para poder hacer la réplica a quienes han presentado todos los argumentos casacionales durante esta audiencia. Antes se escuchó durante la mañana y parte de la tarde a los abogados defensores de los procesados, entre ellos al abogado del expresidente Rafael Correa, quien argumenta que no cabe que se le impute y que existe un contrasentido entre la autoría mediata por instigación y la autoría. Como parte de la respuesta y réplica de parte de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha dicho que la sentencia tiene sustento jurídico, que no existe errónea interpretación de la norma y que cumple con principios de constitucionalidad y de legalidad. Por ello, la fiscal ha solicitado al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que ratifique la sentencia del pasado 22 de julio de 2020 y que se confirme la condena a los 20 procesados por el delito de cohecho agravado. Como decíamos, la intervención del procurador ha sido la última durante esta tarde, este fin de la tarde y esta noche, y con esto se suspendería posteriormente la audiencia de casación para conocer posteriormente la resolución por parte de los jueces miembros del tribunal. Esperamos entonces cualquier decisión una vez que termine y les estaremos informando lo que ocurre acá en la Corte Nacional de Justicia. Hasta entonces seguimos contigo, Diana,
y más información. Amigos, buenas noches. Gracias, Fausto. Estaremos pendientes. Y mediante un nuevo decreto para la recaudación anticipada de impuestos, el gobierno aspira a recibir aproximadamente 300 millones de dólares. El Ejecutivo lo usará para cubrir valores pendientes en el sector de la salud. El presidente de la República insistió en la recaudación anticipada de impuestos 23 días después de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional su primer decreto. He firmado un nuevo decreto para el pago del anticipo al impuesto a la renta de 1.000 grandes empresas que no se vieron afectadas por la pandemia y que generaron además utilidades durante esos meses. Este nuevo decreto recoge todas las observaciones hechas por la Corte Constitucional. No es un nuevo impuesto, es un pago anticipado del valor que estas grandes empresas deberían pagar en el año 2021. En el artículo 1, el nuevo texto señala que lo recaudado será destinado a cubrir los principales valores pendientes de pago al sector salud, así como a cubrir las principales necesidades sanitarias para la pandemia COVID-19. Necesitamos políticas contracíclicas que permitan generar más empleo, más inversión, más trabajo, más consumo. Esto de ninguna manera se va a generar si le quitamos liquidez a las empresas. Todos hemos arrimado el hombro para salir adelante. Hoy, el turno de aportar le corresponde a las grandes empresas que pudieron continuar con sus actividades durante la pandemia. Con esta decisión esperamos recaudar aproximadamente 300 millones de dólares que serán destinados, entre otras cosas, a pagar la deuda que tenemos con la Junta de Beneficencia, con Solca y con la Cruz Roja. Nuevamente, el decreto dispone en su artículo 4 que contribuyentes deberán pagar el impuesto a la renta anticipado. Serán quienes tengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto los provenientes del trabajo en relación de dependencia. Aquellos que en el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o superior a 5 millones de dólares y los que hayan obtenido utilidad contable durante el periodo de enero a julio del 2020, pero ya no habrá facilidades de pago. El economista Augusto de la Torre explica también que el grado de complejidad de esta crisis refleja necesidades mayores de financiamiento por al menos 10.000 millones de dólares. Por esto, el gobierno busca recursos como los provenientes del Fondo Monetario Internacional. Hay una serie de gastos prioritarios asociados a la salud pública. El Ecuador aceptó que sea parte del acuerdo una expansión importante de la cobertura del bono de desarrollo. Y asegura que para corregir el esquema económico es necesario que en la campaña y en la transición se hable ya sobre la necesidad de reformas legales. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A cerca de 500 millones de dólares asciende el atraso con los proveedores y alrededor de 180 millones la deuda con los maestros. Estos son los sectores que, según el ministro de Economía, Richard Martínez, van a ser priorizados para realizar los desembolsos. Las declaraciones de este miércoles del ministro Richard Martínez, donde dijo que se priorizarán los recursos para pagar a maestros de la Sierra y Oriente y a un grupo de proveedores, generó por un lado desconsuelo en aquellos funcionarios públicos que no son parte de este sector y por otro lado expectativa en aquellos que sí lo son y que se han movilizado en Quito y en Guayaquil exigiendo el pago de sus salarios. En el caso del sector de la educación, el gasto en salarios es de 190 millones de dólares mensuales. Este sería el monto de la deuda, pues a los docentes aún no les pagan ni la primera ni la segunda quincena de agosto. Según la consulta realizada al Ministerio de Educación, desde ayer se estaría cancelando el sueldo a los maestros de algunas provincias, aunque casi todos los docentes consultados aseguraron que el último pago que recibieron fue el de julio. Solo los maestros de Pichincha dijeron que en las últimas horas ya recibieron su sueldo. Vicente Albornoz cree que incluso cuando lleguen los recursos del Fondo Monetario Internacional, que se espera sería a finales de septiembre, se seguirá priorizando por sectores el pago de salarios. En lo que resta del año deberían llegar entre China, Fondo Monetario, cerca de 6.000 millones de dólares, pero a pesar de eso es tan mala la situación fiscal del país que no necesariamente va a alcanzar a todos y además no necesariamente va a alcanzar a todos ahora en septiembre o en octubre. Tal vez, con mucha suerte, alcance para todos en diciembre. Con los proveedores, la deuda, según información proporcionada hasta julio, alcanza los 490 millones de dólares. 190 millones son de atrasos del 2019 y 300 millones del 2020. El ministro Martínez también dijo que en lo que corresponde al problema económico, hemos pasado lo peor. Porque dos cosas terribles ya quedaron atrás. El confinamiento inicial que congeló el país y lo segundo, el precio del
petróleo. Mientras esperan los desembolsos del extranjero, también se espera que se conozcan los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dudo que se le esté pidiendo al gobierno actual grandes reformas, cosas por el estilo, porque hay que ser realistas. El gobierno actual no va a poder hacer una reforma tributaria. El que va a tener que hacer una reforma tributaria es el próximo gobierno, y no porque el Fondo Monetario le pide. Albornoz considera que la situación mejorará el próximo año, pues hay más desembolsos de créditos que llegarán desde el extranjero y menos deuda externa por pagar por ahora. Dayana Monroy, 24 horas. El consejero electoral Luis Verdesoto propone la ampliación de la jornada electoral vía decreto ejecutivo en el marco del estado de excepción, mientras que el consejero José Cabrera afirma que un decreto no puede reformar la ley que establece las horas de inicio y finalización de las elecciones. La duración de la jornada electoral es motivo de un nuevo episodio de confrontación interna en el Consejo Nacional Electoral. El consejero de minoría Luis Verdesoto propone ahora extender la jornada electoral 2 horas para que inicie a las 6 de la mañana y termine a las 6 de la tarde. Con lo cual se abre la posibilidad de ejercer el derecho a la salud. Y el derecho a la participación implica que la gente con más garantías de salud va a ir a votar. Y la vía para hacerlo propone que sea a través de un decreto ejecutivo del presidente de la República, a quien ofició con este planteamiento. Aprovechando, dice que aún estamos con un decreto de excepción vigente. Es posible hacer previsiones futuras, que hacen una previsión futura, que es, en este caso, sabiendo ya con certeza que la pandemia no está plenamente controlada para entonces, establece previsiones de ahora, cuando puede hacerlo, para entonces. Nosotros habíamos propuesto en principio hacer en 2 o 3 días, y tanto el consejero Luis Verdesoto como el consejero Enrique Pita indicaron que era ilegal, ya que en el Código de la Democracia se encuentra establecido la hora de inicio y la hora de finalización. En efecto, los artículos 115 y 118 del Código de la Democracia establecen el inicio del proceso a las 7 de la mañana y su finalización a las 17 horas. Por ello, el consejero Cabrera recuerda: cualquier modificación al Código de la Democracia, de acuerdo a la ley, se debe realizar 1 año antes del proceso electoral. Lo cierto es que esta nueva propuesta individual del consejero Verdesoto encuentra oposición dentro del propio CNE, puesto que jurídicamente sería inviable. Habrá que ver si el gobierno se pronuncia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La audiencia de casación del caso Sobornos acaba de ser suspendida, se reinstalará mañana a las 9 de la mañana. Habrá un turno de contrarréplica por parte de los involucrados, así que mañana se reinstala la audiencia de casación del caso Sobornos. Retomamos el tema electoral. En las elecciones 2006 hubo 13 candidatos, convirtiéndose en los comicios con más presidenciables de la historia del país. Este número podría superarse en 2021, pues hasta ahora se han presentado 15 binomios. El 7 de octubre se conocerá el número definitivo. Sin precedentes en relación al número de candidatos. Así podrían ser los comicios de 2021 una vez que se conozca la lista oficial de binomios que correrán por la presidencia de la República. Por lo pronto, 15 binomios han aceptado sus precandidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. 15. Un número nunca antes visto en la historia del país, superando por 2 a los 13 candidatos que se presentaron en las elecciones de 2006. En 1992 fueron 12. Y 4 años antes, en el 88, fueron literalmente una decena de candidatos los que aparecieron en la papeleta, los que apuntaban a sentarse en el sillón de Carondelet. Mientras que en las elecciones de 1984, 1996 y 2002, hubo 9 presidenciables en cada una. Apenas uno más que en las últimas 3 elecciones realizadas en 2009, 2013 y 2017, donde los candidatos a la presidencia fueron 8 en cada oportunidad. Mientras que las elecciones que menos presidenciables han tenido se realizaron en 1979 y 19 años después en 1998. En ambas solo hubo 6 aspirantes de diferentes movimientos.
El número para 2021 se definirá en las próximas semanas, una vez que se oficialicen las candidaturas. En estos días se podrían concretar alianzas entre los movimientos y algunos de los precandidatos, de los cuales el 70% ya ha tenido alguna participación electoral anterior, podrían declinar. El próximo 7 de octubre, cuando terminen las inscripciones, el país conocerá cuántos de la larga lista de precandidatos corren finalmente por la presidencia en los próximos comicios. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Analistas consideran que para captar el voto joven, que representa cerca del 46% del padrón electoral, los candidatos deberán ejecutar nuevas estrategias y plantear discursos diferentes durante la campaña, pues creen que el vínculo entre la clase política y los jóvenes está debilitado. No será nada fácil. Muchos muestran desinterés e incluso apatía en relación a las elecciones de 2021. Y los centennials y millennials, jóvenes de entre 16 y 38 años, no son la excepción. En las elecciones de 2017, 2 de cada 10 de ellos prefirieron no ir a votar. María José Torres, consultora política, cree que esto podría repetirse en los próximos comicios, si no se abordan los temas adecuados, si no se usan los canales de difusión pertinentes. Hay mucho desempleo, hay un porcentaje muy grande en el Ecuador de por sí de empleo informal. Los jóvenes en este momento necesitan una conexión con esa necesidad. El analista político Santiago Nieto va más allá. Cree que la clase política debe plantear una reingeniería total de sus prácticas y en ella tomar en cuenta a este grupo etario no solo en tiempos electorales. Los jóvenes de ahora creen en un liderazgo horizontal, es decir, ellos quieren tener la posibilidad de tomar un mensaje, transformar ese mensaje y distribuirlo entre los que consideran similar. Hay una crisis en Occidente de la representación que sobre todo los que llevan la bandera son los jóvenes, ya no quieren ser representados. La gente ya no cree que alguien sabe lo que uno necesita. Pero eso tomará algo más de tiempo. Por ahora coinciden ambos. Los candidatos deben conocer a su electorado joven como un segmento diverso, lleno de necesidades y desencantados con el quehacer político electoral. No es lo mismo el voto joven, por ejemplo, de Guayaquil, de Quito, de Cuenca o de Manabí. Son jóvenes diferentes, con problemas diferentes. El mensaje que una persona, que un candidato emita hacia esta comunidad tiene que ser netamente apegado a las realidades que viven. Es lo que tendrán que hacer, dicen, si quieren captar la atención de más de 6 millones de electores. Casi la mitad del padrón electoral. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24. Un ecuatoriano fue detenido en Tumbes, Perú, con $1 millón en su poder que no pudo justificar. El sujeto figura como líder de una cooperativa de ahorro y crédito en Huaquillas, provincia de El Oro. Son los 21 fajos de billetes de alta denominación que estaban envueltos en una bolsa negra de plástico dentro de esta maleta. El portador era un ecuatoriano, Víctor Eduardo G.G., detenido la tarde del miércoles en el asentamiento de Tomás Arizola, en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, Perú. Pues al ser interrogado por la policía peruana, confesó que en su poder tenía $1 millón en efectivo. Ya los cargaba, pero no pudo justificar cómo los había obtenido. El sujeto fue puesto a órdenes de la autoridad competente y una vez que los agentes contaron todo el dinero, se inició una investigación que pretendía dar con la procedencia del efectivo. El fiscal Carlos Otero Castillo, de la Unidad Especializada en Delitos de Lavado de Activos, se puso al mando. Y 24 horas después, mediante un comunicado, se dio a conocer que Víctor Eduardo G.G. es el líder de una cooperativa de ahorro y crédito en el cantón Huaquillas, provincia del Oro. La entidad fue creada el 6 de julio del 2010 bajo la personería jurídica de Cooperativa de Ahorro y Crédito Huaquillas, con un capital de $60.000. Y Víctor Eduardo G.G., el detenido, es su presidente y fundador. Para este viernes se espera alguna reacción. Luisa María Heredia, 24 horas. Hoy en nuestro reportaje a fondo, Tomás Chufardi nos contará sobre el aumento del ciberacoso durante los meses de cuarentena. Hola Tomás, buenas noches, cuéntanos por favor. Hola Milton, buenas noches. Esta semana miles de niños empezaron clases en el Ecuador en el sistema de teleeducación y pasarán horas frente a una pantalla.
Esta situación, que ha sido la constante en los últimos meses, ha generado un aumento en los casos de ciberacoso, donde las principales víctimas son los niños, niñas y adolescentes. En la siguiente nota les contaremos a fondo sobre este tema. 5 meses y medio de confinamiento, casi medio año en el que el estudio, el trabajo y la socialización se concentraron en el mundo virtual. Las pantallas son una ventana al mundo exterior en un momento en el que no conviene salir de casa, pero también son una puerta para permitir el ingreso de estafadores, acosadores y depredadores a nuestros hogares. Los delitos como el bullying y el acoso sexual cibernético se incrementaron de manera dramática durante la cuarentena en todo el mundo, y el Ecuador no fue la excepción. Realmente hemos visto que en delitos informáticos de forma general hemos tenido un 50 a un 100% de aumento en comparación del anterior año hasta la fecha. En tema de lo que es pornografía infantil, bueno, tenemos cerca de un 30% de aumento. Las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero en todas son impactantes. Según la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, en Ecuador se registraron 14.000 casos de bullying cibernético. La DINAPEN, en cambio, informó que se dieron 7.500 de estos casos, 20 de ellos con connotación sexual. Pero la cifra es aterradora, porque además la circunscribe únicamente en el tiempo de pandemia. Otra cifra que también genera preocupación en la unidad de ciberdelitos de la Policía Judicial es la relacionada a la pornografía infantil. Son 80.000 registros en el Ecuador. Tienen el tráfico aquí en el país, tienen las conexiones aquí en el país. Obviamente pueden venir de cualquier parte del mundo, pero tienen la conexión aquí y están siendo o consumidas o transferidas o producidas aquí en el Ecuador. Las redes sociales es el campo donde se producen interacciones, intercambio de imágenes, diálogos y juegos que pasan desapercibidos y que pueden esconder a personas que tienen intenciones oscuras. Valentina es estudiante y reconoce que en su generación hay el conocimiento de estos peligros, pero aún así se arriesgan. Yo creo que cuando uno entra a las redes sociales, tú sabes todo lo que te han dicho, ¿no? Tú sabes que sí, que está mal que mandes fotos, tú sabes que está mal compartir ciertos videos, tú sabes, porque todo el mundo te lo dice, pero tú en el momento de hacerlo no lo piensas. Las reglas del juego son muy diferentes. La forma de flirteo, de relacionarse con amigos, incluso de ganar popularidad, cambió con las redes sociales y las nuevas generaciones han crecido en ese entorno. Entonces, para aumentar tus seguidores de tu red social, tú comienzas a aceptar a todo el mundo. No sabes quiénes son, no te interesa, lo único que a ti te interesa es que en el número de Instagram te salga que tú tienes más seguidores. Y hay personas que te vuelven a mandar un montón de mensajes para ver si algún rato les contestas. Y tú no sabes ni quiénes son, ni de dónde aparecieron, no tienen amigos en común. Detrás de esos desconocidos hay depredadores que buscan dinero o incluso otras cosas. Ellos comienzan a extorsionar, a solicitar más información, más fotografías, más videos, incluso a concretar encuentros en los cuales la persona es violentada sexualmente. Las víctimas de estos delitos como el grooming se ven atrapadas por la vergüenza y la depresión. Muchos de ellos incluso llegan a cometer suicidio, que es la primera causa de muerte entre los adolescentes. El acoso sin duda alguna es una de las causas principales de suicidio en el Ecuador. El acoso a los niños, niñas y adolescentes que venga desde cualquier ámbito, no en donde se practique, sino que se practique efectivamente. Quizás el mayor reto para prevenir estas amenazas es el desconocimiento que existe por parte de los adultos ante un mundo amplio que esconde mucha oscuridad. O sea, no podemos proteger a nuestros niños si no sabemos nosotros cuáles son los peligros. Entonces, cuando hablamos con los papás y les decimos, usted sabe qué es el grooming, el sexting, la sextorsión, el stalkeo, hay muchos que dicen, ¿qué? Y a una persona mayor que se le pregunte cuántas redes sociales existen, mencionan 3 o 4, pero existen alrededor de casi 450 redes sociales. Simbaña aconseja utilizar bloqueos parentales que se pueden obtener en la misma internet y que permiten controlar el acceso a las redes. Aplicaciones como Google Family Link son gratuitas y fáciles de descargar. Los niños y adolescentes pasarán mucho más tiempo pegados a las pantallas durante los próximos meses. Los adultos también. Es la nueva realidad que hay que aceptar y por lo mismo no debemos desconocer sus amenazas. Tomás Chufardi, 24 horas. Esto es todo por mi parte. La próxima semana volveremos con otro tema a fondo.
A partir del 14 de septiembre, la emisión de salvoconductos pasa del Ministerio de Gobierno a los municipios. Según el Distrito Metropolitano de Quito, se concederá un mes de transición para que la ciudadanía pueda canjear los documentos. Al igual que el estado de excepción, los salvoconductos están por caducar. A partir del 13 de septiembre, estos documentos que originalmente eran emitidos por el Ministerio de Gobierno deberán ser generados por los municipios. Sin embargo, a través del COE Nacional se viene analizando que cada medida restrictiva que es importante para el manejo de la crisis se lo haga a través de las rectorías nacionales con una visión nacional por cuanto la emergencia es nacional. Entre tanto, el Distrito Metropolitano de Quito se prepara para las nuevas reglas que regirán a partir de la tercera semana de este mes y anuncia que concederá 30 días más para que los ciudadanos generen la nueva documentación. Ya elaborado una plataforma que tiene un código QR que está vinculado al servicio de rentas internas y también a las licencias de actividad económica. Verificaremos si es que efectivamente coinciden en realidad con la actividad comercial o productiva. Además, también se modificará el periodo de validez. Actividades como la entrega de productos alimenticios tendrán una validez de hasta 180 días. Asimismo, se priorizará mantener las excepciones que contempla el actual salvoconducto, es decir, servidores de salud, funcionarios de seguridad y control, profesionales de la comunicación, personal que labora en sectores estratégicos, entre otros, no deberán portar este documento. Mientras tanto, se recuerda que durante las 2 primeras semanas de este mes, la circulación vehicular continuará normándose de acuerdo al último dígito de la placa. Lunes, miércoles y viernes pueden circular placas impares, martes, jueves y sábado placas pares, el domingo 6 placas pares y domingo 13 placas impares. Daniela Valencia, 24 horas. El 8 de septiembre inician los ensayos de la vacuna china contra el COVID-19 en 6.000 voluntarios peruanos, luego de que la fórmula del laboratorio chino Sinopharm llegara al Perú. El próximo martes iniciarán los ensayos en 3.000 voluntarios peruanos de la vacuna china contra el COVID-19, pues un lote de la fórmula desarrollada por el laboratorio Sinopharm llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima junto a una delegación de científicos de esa compañía. Y aquellos que estén aptos para iniciar el ensayo clínico, se empezará la prueba de la vacuna y luego se irá midiendo efectos secundarios y otras cosas y efectividad de la vacuna sobre todo. Los voluntarios, que en total suman 6.000, deberán tener entre 18 y 75 años y no haber contraído coronavirus. En esta fase de ensayo se aplicará de manera aleatoria 2 cepas del virus y un placebo. Para esto, los participantes serán divididos en 3 grupos de 2.000 personas. Uno recibirá la cepa de Wuhan, otro la de Pekín y un tercero un placebo, según los investigadores. Se estima que el experimento de Perú podría acabar en diciembre. La vacuna de Sinopharm será la primera en ser probada de manera masiva en Perú, el primer país del mundo en mortalidad relativa de COVID-19 al acumular más de 29.000 fallecidos, con 89 decesos por cada 100.000 habitantes. Pero en la carrera por encontrar la vacuna, en la que participan varios países, además se conoció que en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDCs, pidieron a los 50 estados y a las 5 mayores ciudades que se preparen para distribuir una vacuna contra el COVID-19 a fines de octubre o a principios de noviembre. Los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud y personas que formen parte de grupos de alto riesgo. Angie Torres, 24 horas. Salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un programa de Por Tu Salud. Hoy vamos a hablar de las famosas reinfecciones. Pues las semanas pasadas hemos tenido muchísima información que ha provenido principalmente de Corea y después inclusive del Ecuador. ¿Cuál es la capacidad que tenemos nosotros de reinfectarnos con el famoso virus del SARS-CoV-2? Pues el primer reporte de Hong Kong, pues la semana anterior nosotros nos enteramos que una cepa del virus del SARS-CoV-2, pues se encontró que al ser diferente a una segunda reinfección, pues confirmó el primer caso de reinfección. Nosotros sabemos que la reinfección es posible y es probable. Sin embargo, nosotros creemos que estos eventos son muy esporádicos y muy raros. Entendemos nosotros que la inmunidad puede durar pues
6 meses o inclusive un poco más, y dependiendo de la inmunidad humoral o de la inmunidad celular, pues esto variará de persona a persona. Entendemos nosotros que inclusive las diferencias en este virus, en las cepas que se han encontrado, pues puede determinar que una persona que se infectó el día de hoy por el virus del SARS-CoV-2 con una cepa X, pues después de 4 o 5 meses podría volverse a infectar con una cepa diferente. Esto no es lo común, no es lo más probable, pero puede pasar. Entendemos nosotros y entenderíamos que la infección previa puede generar algún tipo inclusive de protección cruzada. Esa persona que ya se enfermó hace 4 o 5 meses, pues la siguiente vez que se enferme, inclusive con una cepa diferente del SARS-CoV-2, pues tendrá un cuadro mucho menor, tiene que ser un cuadro mucho más leve y obviamente mucho más corto. Mucho ojo que las reinfecciones no necesariamente son reinfecciones. Hay gente que ha tenido problemas con el diagnóstico. Es más probable que el diagnóstico por PCR haya sido una reacción cruzada, contaminación cruzada, inclusive errores humanos que hayan dado positivo a una persona que nunca tuvo COVID-19 y cuando en realidad tiene COVID-19 es su primera infección. Mucho ojo que lo más probable es que por ahora nosotros no encontremos nuevas reinfecciones, sin embargo, estos casos esporádicos van a seguir aumentando durante los siguientes meses. Como nosotros hemos visto, este virus es difícil de entender. Sabíamos nosotros que las reinfecciones son comunes, pero por ahora nos centramos nosotros en que una persona que se infecta, pues en general va a permanecer inmune por al menos 6 meses y obviamente esperaríamos nosotros que esto proteja de los otros coronavirus, al menos disminuyendo la gravedad de esas infecciones subsecuentes. Muchísimo ojo con la prevención. Hoy, más que nunca, es importante prevenir distanciamiento físico, uso de mascarilla y lavado de manos. Si nos acordamos de esto, pues saldremos adelante muy pronto. Nos vemos en el siguiente programa de Por Tu Salud.